Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Porque allí tú envías bendición y vida eterna. Y no hay duda, Padre, que podemos sentir la bendición tuya. Sabemos que hay vida eterna en este lugar. Sabemos que tu Espíritu está en medio de nosotros. Ahora te pedimos, Padre, que tú abras nuestros oídos espirituales para que podamos oír lo que tu Santo Espíritu quiere decirnos por tu palabra. Abre nuestros ojos espirituales para poder ver las cosas desde la perspectiva que tú la ves. Te pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Amen. You may be seated. Damos gracias al Señor por todo lo que están en este lugar We give thanks to the Lord for everyone who is here today y por aquellos que están sentados también en el salón de actividades, and for those who are in the fellowship hall, y también por todos aquellos que se están conectando por esta transmisión en vivo. as well all of those who are connected live. Con la ayuda del Espíritu Santo, With the help of the Holy Spirit, voy a comenzar una nueva serie que Dios ha puesto en mi corazón. I'm going to start a new series that God has placed in my heart. Y el tema de esta serie es And the topic of this series is Vota con Dios. Vote with God. Por las próximas semanas, según me dirija el Espíritu Santo, For the next few weeks, as the Holy Spirit guides me, quiero hablar de un tema controversial. I want to talk about a controversial topic. Uno de los temas más controversiales sobre la faz de la tierra One of the most controversial issues over the face of the earth es el tema de la política. is the topic of politics. De hecho, esta nación está dividida casi por la mitad In fact, this nation is almost divided in half por dos vertientes políticas: by two political strands, los republicanos y los demócratas. Republicans and Democrats. Esto no debe de sorprendernos. This should not surprise us. Lo que sí debe sorprendernos como iglesia What should surprise us as a church es que la iglesia esté dividida en dos partidos. is that the church is divided in two halves. Que la iglesia esté dividida en dos conceptos que se contradicen bíblicamente. That the church is divided in between two concepts that completely contradict one another. La Biblia, nosotros como cristianos, The Bible and us as Christians tenemos un solo credo. have only one creed. Entonces, me sorprende muchísimo So it shocks me cómo es que hay tanta división desde el aspecto político en la iglesia. how there's so much division in respect to politics in the church. Mientras adoraba al Señor, As I was worshiping God, pude sentir la voz del Espíritu que me dijo esta frase: I could feel the voice of the Spirit that told me this phrase. Ezequiel, hay una guerra grande entre la verdad y la mentira. Ezekiel, there's a great battle against the truth and lies. La gente está dividida en partidos políticos, People are divided between political powers, pero no entienden que lo que está trayendo división but they don't understand that what is bringing division no son los partidos políticos, are not political parties. es la lucha entre la verdad y la mentira. It's a struggle between what is true and what is a Es la lie. lucha entre lo que dicta el mundo inmoral y lo que dicta la palabra de Dios. It's what dictates the immoral world and what the Word of God says. Y por eso, contrario a lo que algunos piensan, And that's why, contrary to what many believe, aunque la Constitución de los Estados Unidos even though the U.S. Constitution enfatiza el hecho de la separación del Estado y la iglesia, emphasizes the emphasis of separation of church and state, yo le voy a probar bíblicamente I'm going to prove to you biblically que ya somos una nación teocrática. that we are a theocratic nation. Tenemos miedo de hablar de lo que la Biblia dice We have fear to talk about what the Bible says porque hemos sido aplicado presión por el mismo Estado because we've been applied pressure by the same state de separar los asuntos religiosos de los asuntos to políticos. separate religious joinings from political ones. Pero déjame decirte, nada está más lejos de la realidad. But let me tell you, nothing is further from the truth. La razón por la cual yo digo que ya somos una nación teocrática The reason why I say we are a theocratic nation es porque la palabra de Dios declara algo importante. is that the Word of God declares something important. Y es que Dios reina sobre todos los reinos de la tierra. Is that God reigns over every nation Entonces of no the earth. importa si piensas como un republicano So it doesn't matter if you think like a Republican o como un or a demócrata. Democrat. Realmente quien está dominando sobre la tierra es Dios. Truly, who is dominating over the earth is God.
Ahora es importante que tú y yo sepamos algo. Now, it's important that you and I understand something. Primero, hoy no voy a hablar de política. First, today, I'm not going to talk about Algunos de ustedes politics. se emocionaron Some of you got excited, y pensaron que el pastor iba a decir por quién votó. and you thought about who pastor was going to vote for. Yo no te voy a decir por quién voy a votar. I'm not going to tell you who I'm going to vote Yo te for. voy a decir cómo votar. I'm going to tell you how to vote. Son dos cosas muy They're diferentes. two very different things. No voy a levantar un partido político sobre otro, I'm not going to raise one political power pero over sí voy another. a levantar los principios de la palabra de Dios. But I am going to elevate the principles of the Word of Cuando God. vamos a las urnas a votar, When we talk about that, la iglesia tiene que llevar su Biblia con ella. the church needs to bring their Bible with them. Mire, hermano, déjame decirle algo. Let me tell you Yo something. trabajo para el gobierno federal a tiempo parcial. I work for the federal government part-time. Y en una ocasión escuché a una persona decir, And on one occasion, I heard someone say, criticando a ciertas personas de un partido político. criticizing some people of a political party. Yo estaba entre los que estaban criticando. I was among the people who were criticizing. Ellos no lo saben, And they don't know. a lo mejor usted tampoco. Maybe you don't either. Pero yo voté en contra de mi propio beneficio. But I voted against my own benefit. En otras palabras, yo voté arriesgando que mi salario fuera cortado. In other words, I voted risking that my salary was cut. Porque mis principios no determinan realmente, hermano, mis principios determinan cómo yo debo votar. Because my principles determine how I must vote. No por quién debo votar, Not who I should vote sino for, cómo debo votar. how I should vote. Y a veces, hermano, tenemos que estar dispuestos a perder para poder ganar. And sometimes we need to be willing to lose to be able to gain. Así que hoy vamos a hablar lo que la Biblia nos enseña con respecto a esto. So today we're going to talk about what the Bible has to say Ahora about quiero this topic. establecer desde el principio. And I want to establish it from the beginning. Es importante que tú y yo sepamos algo. It's important that you and I understand something. Dios no tiene ninguna afiliación política God has no political affiliation con ningún partido sobre la faz de la tierra. with any party over the face of the earth. Dios tiene su propia política, God has his own sus politics, propias reglas his own rules, y sus propios principios. and his own principles. De hecho, nosotros no pertenecemos a esta tierra. Actually, we don't belong to this earth. Y aunque somos algunos ciudadanos de Estados Unidos, And even though we are some of us citizens of the U.S., lo más importante es que seamos ciudadanos del reino de los the most cielos. important thing is to be citizens of heaven. Y si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, And you've accepted Jesus as Lord and Savior, entonces eres ciudadano del cielo, then you are a citizen of del heaven, reino de los cielos. of the kingdom of No heaven. importa de qué nacionalidad seas, It doesn't matter what no nationality you importa are. de qué clase social tengas, It doesn't matter what social no class. importa tu estatus legal en los Estados Unidos. It doesn't matter your legal status in the U.S. Si eres un cristiano, If you are a Christian, tienes una ciudadanía del cielo. you have a Y citizenship por in eso la heaven. palabra declara que tú y yo somos embajadores de Jesucristo. And that's why the word declares that you and I are ambassadors of Tú y Jesus yo Christ. representamos un reino, You and I represent a kingdom, el reino de nuestro Señor y Salvador a Jesucristo. kingdom of our Lord and Savior Jesus Por lo Christ. tanto, tú y yo representamos los principios y los valores del reino. Therefore, you and I represent the principles and values of the kingdom. Ahora, ¿por qué yo he titulado esta serie Vota con Dios? Now, why have I titled this series Vote with God? Porque cada año, Because every year, en esta nación cada 4 años, in this nation every 4 years, Dios echa un voto. God sends out a vote. Y tenemos que tener cuidado And we have to be careful porque a menudo estamos votando en contra de Dios. because oftentimes we are voting against God. Me explico. I'll explain. ¿Usted no vio a Dios en las urnas hace 4 años? Didn't you see it about 4 years ago? Daniel capítulo 2, Daniel chapter 2, versículo 21, verse 21 declara estas palabras, declares these words. hablando de Dios. Speaking of God. Dice, Él cambia los tiempos y las edades. And he changes the times and the seasons Quita reyes He y removes pone kings reyes. and raises up kings. Da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have Entonces, understanding. en otras palabras, In other words, Dios vota cada 4 años en Estados Unidos. God votes every 4 years in the U.S. Es Dios quien escoge el presidente de los Estados Unidos de América. It's God who chooses the president of the U.S. Qué bueno, pastor, porque yo no sé cómo voy a votar. Good, Pastor, because I don't know how I'm going to vote.
Pero yo te voy a ayudar a entender cómo deberías votar. But I'm going to help you understand how we should vote. No por quién deberías votar. Not who you should vote No qué for. partido debes aprobar. Not what political Déjame party. decirte, los cristianos Let me tell you, Christians debemos ser independientes. should be independent. Porque nuestras creencias Because our beliefs son independientes de este mundo. are independent of this world. Son dependientes de nuestro rey y de nuestro Señor. They're dependent by our King and our Lord. Entonces, cuando votamos, So when we vote, si somos cristianos, if we are Christian, debemos reflejar al reino que representamos. we should reflect the kingdom which we represent. Mira, hermano, para votar correctamente, To vote correctly, necesitamos tener una relación con Dios we need to have a relationship with y God, necesitamos también conocer y practicar los principios de Dios. and we must also know and practice the principles of La God. contradicción más grande de un discípulo de Jesucristo The greatest contradiction of a disciple of Jesus Christ es decir, yo amo a Jesús con todo mi corazón, is to say, I love Jesus with all my heart, pero enseñamos cosas que Jesús no enseñó. but we teach things that Jesus De didn't hecho, teach. enseñamos cosas contrarias a lo que la palabra dice. Actually, we teach things contrary to what the Word says. Mire, hermano, eso es una contradicción. Let me tell you, that's a contradiction. Hay personas que dicen, yo amo a Dios, There are many who say, I love God, yo soy cristiano, I'm a Christian, pero viven muy lejos de las cosas que Dios enseña en su palabra viva. but they live so far away from what God teaches in His Mira, Word. hermano, si tú y yo como iglesia no estamos alineados con Dios, If you and I as a church are not aligned with no God, estamos alineados con los principios de la palabra de Dios, not aligned with the principles of the Word of God, esta nación va a sufrir daños irreparables. this nation is going to have immeasurable damage. Tú y yo somos la sal de la tierra. You and I are the salt of the earth. Pero si la sal se vuelve insípida, si no sirve, But if the salt is tasteless, it has no value, entonces no hay esperanza ninguno para que seamos then preservados. there is no hope that we be preserved. Ahora yo quiero definir lo que es la palabra política. But I want to define what the word politics means. El diccionario de Oxford The Oxford Dictionary define la política como las actividades asociadas con la gobernanza de un país. it defines politics as the activities associated with the governance of a country. El diccionario Merriam-Webster Merriam-Webster Dictionary define la política de esta manera: defines politics the following way: como el arte o la ciencia que se ocupa de guiar o influir en el gobierno. the art or science concerned with guiding or influencing government. Mira, hermano, Dios nos ha llamado a tener influencia sobre esta nación. God has called us to have influence over this earth. Pero le hemos dejado la influencia a los que no conocen a Dios. But we have left influence to those who don't know Hemos God. dejado que la gente inmoral asigne los valores de esta nación. We've allowed immoral people to assign values in this earth. Mira, hermano, vienen tiempos difíciles. Look, there come difficult Pero times. tenemos que pararnos firme ante los valores que Dios enseña en su palabra. But we need to stand firm in the values that God teaches in His Word. Es mejor que se burlen de It's nosotros better for them to laugh at us en la tierra, on earth, pero que Dios nos aplauda en el cielo. but God to applaud us in Es mejor heaven. que nos discriminen aquí en la It's tierra, better for them to discriminate us here pero on que earth Dios nos alabe en el cielo. than for God to praise us in heaven. I'm excited about this series. Estoy muy contento para esta serie. Porque siento en mi espíritu que Dios me llama a que sea como una atalaya. Because I feel like God is telling me to serve as that catalyst. Esa persona que proclama la verdad de Dios, That person that proclaims the truth of God, para que el que escucha pueda escapar de los lazos del maligno. so that the one who listens can escape from the snares of the enemy. Míreme, usted podrá tener su propia opinión. Look, you can have your own opinion. Todos estamos libres a tener nuestra opinión. We're all free to have our own opinion. Pero si eres un cristiano o proclamas ser un cristiano, But if you are a Christian or proclaim to say you are a Christian, entonces tienes reglas que seguir del reino de Dios. then you have rules to follow from the kingdom of heaven. Dios ha establecido normas o principios que deben regir nuestras decisiones, God has established norms or principles that should reflect in our person, incluyendo la manera en que votamos. including the way in which we vote. La razón por la cual esto es importante The reason why this is important es porque no existe un mejor gobierno que el gobierno de Dios. because there exists no better government than the government of God. No existen mejores normas, mejores reglas que las reglas de Dios. There exists no better norms or rules than the rules of God. Solo cuando seguimos las normas de Dios, Only when we follow the norms of los God, valores de the Dios, values of God, podemos realmente vivir en paz y en prosperidad. can we truly live in peace and prosperity.
Entonces la pregunta que tenemos que hacernos, So the question we must ask ourselves, ¿cómo lidiamos con este asunto? how do we deal with this topic? Ahora voy a decir otra cosa que le puede que le sorprenda. Now I'm going to say something else that might surprise you. Contrario a lo que algunos piensan, Contrary to what many believe, Dios no es apolítico. God is not aside from politics. Porque acabamos de definir We have just got done saying y decir nosotros que la definición de política that the definition of politics es el arte o la ciencia que se ocupa en guiar o en influir el gobierno. is the art or science that is concerned with guiding or influencing government. La idea del gobierno The idea of government no es la idea de un hombre, is not the idea of a man. es la idea de Dios. It is the idea of El God. apóstol Pablo, The Apostle Paul, en el libro de Romanos, in the book of Romans, bajo uno de los momentos más difíciles que vivía la nación de Israel in one of the most difficult moments that the Israelites were living y el pueblo cristiano de Dios, in the Christian world of bajo el God, reinado de Nerón, under the King Herod, Pablo expresa estas palabras en Romanos 13, versículo 1. Paul expresses these words in Romans 13, chapter 1. Él dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. Let every soul be subject to the governing authorities. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. For there is no authority except from God, and the authorities that exist are appointed by God. En otras palabras, In other words, el gobierno no es una entidad política, The gov- sino una entidad sagrada establecida por Dios. the government is not a set entity, but one appointed by God. Después Pablo dice en versículo 2. Then in verse 2, Paul says, De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. therefore, whoever resists the authority resists the ordinance of God. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. And those who resist will bring judgment on themselves. Por eso tenemos que tener cuidado That's why we must be careful cuando nuestra manera de votar when our way of voting resiste los valores de Dios, resists the values of God, contradice los valores de Dios. contradict the values La of palabra God. declara The word declares que aquellos que resisten lo establecido por Dios that those who resist what is established by God acarrean condenación para sí mismos. bring judgment on themselves. Yo no creo que tú quieres condenación para ti. I don't think that you want condemnation for you, ¿Verdad que no? right? No. Entonces, seamos cuidadosos So let's be careful que cuando estemos votando that when we are voting, no estemos resistiendo lo que Dios nos enseña en su palabra. we are not resisting what God teaches in His Word. No estemos votando por algo que contradice los principios bíblicos. We're not voting for something that contradicts the biblical principles. Aleluya. Amen. El libro de los Salmos tiene mucho que decir con respecto al dominio de Dios sobre la faz de la tierra. The book of Psalms has a lot to say about the dominion of God over the face of the earth. En el Salmo 103, versículo 19 dice: In Psalm 103, verse 19, it says, El Señor ha establecido su trono en el cielo. The Lord has established His throne in heaven, Su reino domina sobre todos. and His kingdom rules over all. Su reino está en el cielo. His kingdom is in En heaven. otras palabras, es un reino inconmovible. In other words, it's an immovable kingdom. Es un reino que tiene valores y distintivos hermosos. It's a kingdom that has different values that are beautiful. Por eso Jesús, cuando llegó a la tierra, That's why when Jesus came to the earth, Él dijo: el reino de Dios está entre vosotros. that's why He said the kingdom of God is among you. ¿Por qué Él trae un sistema de valores contrario a lo que el mundo estaba enseñando? Because He's bringing a system of values different from what the world Por has. eso Jesús nos enseña a orar. That's why Jesus teaches us to pray. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Do your will on earth as it is in heaven. Porque hay una voluntad de Dios en el cielo, Because there's a will of God in heaven, principios del cielo, principles of heaven, que Dios quiere que sean establecidos sobre la faz de la tierra. that God wants to be established over the face of the earth. En el Salmo 22, 28 también enfatiza lo mismo. In Psalm 28, it emphasizes the same thing. Dice: porque del Señor es el reino, o sea, el dominio. For kingdom belongs to the Lord, it is to say dominion, Él gobierna sobre las naciones. and He rules over the nations. Eso incluye la nación de los Estados Unidos. That includes the nation of the U.S. Dios gobierna sobre las naciones. God governs over the nations. Por eso yo decía ahorita That's why I said earlier
que no te preocupes porque algunos se preocupan porque cuando hablamos de esto piensan que estamos promoviendo una teocracia. But don't worry, because some people say that when we are promoting this, we're promoting a theocracy. Ya tenemos una teocracia. We already have a theocracy. Porque Dios domina sobre todas las naciones. Because God has dominion over all Entonces ya la nations. teocracia existe sobre la faz de la So tierra. theocracy already exists over the earth. El que ha rechazado la teocracia de Dios, The one who has rejected the theocracy of el God dominio de Dios, the dominion of es God, el hombre y los reyes de la tierra. is man and the kings of this earth. Y por eso hay tanto caos And that's why there's so much chaos y tanto dolor and so much hurt y tanta and escasez, so much scarcity porque están viviendo contrario a los principios del reino. because they're living contrary to the principles of the king. Mira, si hay algo que está destruyendo la bendición de muchas naciones, If there's something that is destroying the blessing of many nations, es el orgullo de tantos líderes que se levantan. it's the pride of so many leaders that rise up. Y Dios a menudo tiene que mostrarnos ejemplos bíblicos para que veamos lo que puede pasar en la tierra. And God oftentimes needs to show us biblical principles of what can happen here on earth. Cuando líderes orgullosos se levantan y quieren hacer su voluntad. When prideful leaders rise up and want to do their will. Daniel 5:21 dice, Daniel 5:21 says, está hablando de un rey he was talking about a king que dominaba todas las naciones de la tierra. that dominated all the nations of the earth. Por lo menos eso él pensaba. At least that's what he thought. Me refiero al rey Nabucodonosor. I'm referring to King Pero Nebuchadnezzar. realmente él no dominaba todas las naciones de la tierra. But he truly did not dominate all the nations of the earth. Solamente hay un rey soberano. There's only one sovereign Y es el king, Dios todopoderoso. and it's God Y all-powerful. cuando él quiso tomar todo el crédito y llenarse de orgullo, And when he wanted to take all the credit and fill himself up with pride, dice el versículo 21 de Daniel 5 que Dios tuvo que lidiar con él. it says in verse 21 of Daniel 5 that God had to deal with him. Dice, y fue echado de entre los hijos de los hombres, Then he was driven from the sons of men. y su mente se hizo semejante a la de las bestias. His heart was made like the beasts. Ahora, observa hasta cuándo. Now, observe till when. Hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres. Till he recognized that the Most High God rules in the kingdom of men. No existe ningún presidente que tenga dominio sobre toda la nación. There exists no single president that has dominion over all the nations Por of the más earth. poder que tenga el presidente de los Estados Unidos, No matter how much power the president of the U.S. has, no domina sobre todas las naciones de they la do not tierra. dominate over all the nations of the El earth. único que puede dominar sobre todas las naciones es Dios. The only one who can dominate over all nations is God. Dáselo fuerte al Señor si lo crees. Give Aleluya. it strong to God if you believe it. Pero no solamente Dios lo llevó a humillarlo Not only did God bring to humble him, para que reconociera que Dios era el único que dominaba sobre la tierra, to recognize that God was the only one that had dominion over the earth, sino que termina el versículo 21 diciendo estas palabras. but verse 21 ends saying these words. Y que Dios pone sobre él a quien él le place. And appoints over it whoever he chooses. Mira, a veces Dios pone un rey, Sometimes God puts a king un presidente, or a president para bendecir una nación. to bless a nation. A veces Dios levanta un presidente Sometimes God raises up a para traer president juicio sobre una nación. to bring judgment over a Estudia la nation. Biblia. Study the Bible. Dios usó a Babilonia, God used Dios Babylon, usó a Siria God used Syria para juzgar en varias ocasiones a Israel. to judge on many occasions Israel. ¿Quién levantó esos reyes? Who rose up those kings? Dios lo hizo. God did it. No era para bendecir a It Israel, wasn't to bless era para Israel. traer juicio sobre It Israel. was to bring judgment over Israel. Pero el juicio de Dios But the judgment of God siempre tiene una meta final. always has a final No es destination. un juicio eterno ahora. It's not an eternal judgment now. Es un juicio temporal It's a temporary que judgment tiene la meta de que la gente se vuelva a él. that has the goal of having people return to it. Es la forma que Dios disciplina a aquellos que ama It's the way God disciplines those he para que loves, se tornen hacia él y puedan recibir su bendición. so they may return to him and receive his blessing.
Ahora, el hecho de que Dios pone reyes y quita reyes Now, the fact that God places kings and takes away kings no significa que tú no debas votar. does not mean that you shouldn't vote. Si usted no se ha registrado para votar If you have not registered to y usted vote es ciudadano de esta nación, and you're a citizen of the U.S., mira, hermano, todavía está a tiempo, regístrese. you are still on time, register. Porque Dios usa a sus hijos Because God uses his children para poner reyes to put kings y para quitar and reyes. to take away kings. Mire, dice la palabra, y vamos a ver eso la semana que viene, Look, the word says, and we're going to see this next week, que Dios pone reyes that God places kings para juzgar a los que hacen mal. to judge those who do bad. Pero ¿cómo vamos a elegir a alguien But how are we going to choose someone, que a lo malo le llama bueno but what is bad calls good, y a lo bueno le llama malo? and what is good, they say it's bad? ¿Cómo puede juzgar con equidad How can they judge with equity alguien que habla contrario a lo que Dios dice? someone who speaks contrary to what they say? Tú y yo tenemos el privilegio You and I have the privilege de ser usados por Dios of being used by God para poner reyes y quitar reyes. to place kings and take away Por eso kings. eso no significa que no debe votar. That's why it doesn't mean that we shouldn't vote. Dios gobernará las elecciones gobernando a los votantes. God will govern the elections by governing the voters. Pero tampoco significa But it also doesn't mean que Dios aprobará todas las políticas del hombre que gana una elección. that God will approve of all the policies of the man who wins. Un gobierno soberano A sovereign government sobre hombres pecadores over sinful men no significa una aprobación de cada uno de sus actos. is not an endorsement of every single one of their deeds. El hecho que Dios en su soberanía The fact that God in his sovereignty permita que alguien llegue al poder de una nación allows someone to be in power in a nation no significa que Dios aprueba todo lo que esa persona hace. does not mean that God approves of everything that person does. Pero en ocasiones Dios permite que suceda But on occasions, God allows it to occur porque Dios está haciendo un trabajo que a veces no entendemos. because God is doing a work that sometimes we don't Por eso understand. tenemos que descansar en la soberanía de Dios. That's why we must rest in the sovereignty of God. Yo me río tanto a menudo cuando veo naciones tratando de enforzar lo que ellos quieren. I laugh sometimes when I see nations trying to enforce what they believe. Esta semana, This week, el viernes particularmente, Friday particularly, murió uno de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. one of the judges of the Supreme Court passed away. Y cuando yo estaba escuchando las noticias, And when I was listening to the news, estaban diciendo, fue una de las juezas más progresivas que esta nación ha visto. that was one of the most progressive judges that this nation has ever seen. Y en cierta parte es cierto, And in certain points, yes, it's true. porque trajo igualdad sobre todo para la mujer. Because she brought equality over everything, Mucha especially for women. discriminación en contra de la mujer. And a lot of discrimination against women. Y muchos de los casos que ella lidió promovía la igualdad de hombre y mujer. And a lot of the cases that she brought was between equality between men and women. No desde el aspecto como hablamos hoy en día culturalmente. Not from the cultural aspect that we talk about today. Porque aunque somos iguales ante Dios, Because even though we are equal before God, no tenemos las mismas responsabilidades. we don't have the same Pero responsibilities. eso es tema para otro día. But that's a topic for another day. Pero ante la sociedad, But before society, cuando tú le pagas más a un hombre que a una mujer when you pay a man more than a woman por hacer el mismo tipo de trabajo, for doing the same type of job, si lo pueden hacer igual, if they can do it the same, porque hay trabajos que la mujer no puede hacer porque no tiene la suficiente fuerza como el hombre. because there's jobs that the woman can't do because she doesn't have enough strength as a Entonces, en man, esos casos, then in those cases, es normal pagarle más al hombre and then it's normal to pay more a porque solo el man hombre puede hacerlo. because only the man can do it. Pero cuando hacen el mismo trabajo Because when they do the same con la job misma with excelencia the same y excellence se le paga diferente, and they are paid differently, ahí hay un problema. there is the problem. Yo no voy a hablar de eso hoy. I'm not going to talk about that Esa es today. otra serie que voy a hacer luego. That's another series I'll do later. Pero lo que voy es esto. But what I'm doing is this. Están alabando a esta jueza They're praising this judge porque era una jueza extremadamente progresiva. because she was such a progressive judge. Pero ¿sabes lo que significa progresivo? But you know what progressive means? Significa defender la igualdad de géneros It's to defend the equality of genders desde el aspecto del matrimonio. from the aspect of marriage.
Esta jueza promovía y creía en el matrimonio homosexual. This judge promoted and was constantly defending homosexual marriage. Esta jueza promovía y creía en el derecho del aborto de la mujer. She promoted and consistently supported abortions in women. Yo no sé usted, I don't know about you, pero mi Biblia tiene algo que decir con respecto a eso. but my Bible has something to say in respect to that. Ella es una jueza, era una jueza progresiva, She was a progressive judge, dando a entender que hay otros jueces que no lo son. giving us an understanding that other judges were not. Porque hay otros jueces en la Corte Suprema Because there are other judges in the Supreme Court. que creen el That believe retraso que Dios dice en su palabra. What God says in His Word Retraso ante ellos. before them. El cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Earth and heaven shall pass, but my word shall always remain. La Corte Suprema puede tener su opinión, The Supreme Court can have their opinion, pero no cambia la veracidad de la palabra del but Señor. it doesn't change the word. ¿Y sabe qué ocurre? And you know what occurs? Solo un presidente de los Estados Unidos Only one president in the U.S. puede nominar a alguien para que sea parte de la Corte Suprema. can nominate someone for them to be a part of the Supreme Por Court. eso hay que tener mucho cuidado a quién elegimos para ser presidente, That's why we must choose very carefully who we choose to be porque es president. uno de los privilegios que tiene un presidente. Because it's one of the privileges that a president has. Y aunque tiene que ser obviamente aceptado por el grupo de senadores, And even though it must be accepted by the group in the Senate, solo el presidente puede nominar a la persona. only the president can nominate that person. Salmo 33, versículo 10 al 11 dice: Psalm 33, verse 10 and 11 says, El Señor frustra los planes de las naciones. The Lord foils the plans of the nations. Desbarata los designios de los pueblos. He thwarts the purposes of the peoples. Pero los planes del Señor quedan firmes para siempre. But the plans of the Lord stand firm forever. Los designios de su mente son eternos. The purposes of his heart through all generations. En otras palabras, In Dios other words, tiene unos principios que son firmes e inconmovibles. God has principles that are firm and unmovable. Designios eternos. They are eternal. Valores eternos Values that are eternal. que representan a Dios. That represent God. Representan su reino. Represent his kingdom. Y si tú eres parte del reino de Jesucristo, And if you are part of the kingdom of God, tus acciones, your actions, tus valores, your values, tus decisiones your decisions, y tu voto and your vote debes representar los valores de tu rey. should represent the values of your king. Y por eso tenemos que hablar de los principios de la palabra de Dios. And that's why we must talk about the principles of the word of God. El Señor frustra los planes de las naciones. The Lord foils the plans of the nations. De hecho, en Daniel 4:35, Actually, in Daniel chapter 4, verse Daniel 35, lo pone de esta manera. Daniel puts it this way. Él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. All the inhabitants of the earth are reputed as nothing. Él, refiriéndose a Dios, He, referring to God, hace según su voluntad. does according to his will. En el cielo, en el ejército del cielo In the army of heaven y en los habitantes de la tierra. and among the inhabitants of the earth. Y escucha esto. And listen to Y this. dice, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? No one can restrain his hand or say to him, "What have you done?" Por eso, hermano, independientemente de si usted está de acuerdo o no que el presidente Trump sea presidente de esta nación, That's why, if you are against the fact that President Trump is the president of this nation, la Biblia da a entender the Bible gives us to understand que nadie puede decirle a Dios, that no one can say to God, ¿por qué votaste así? "Why did you vote like that?" Yo digo Dios, I say God, porque fue Dios, dice la palabra que es Dios el que pone reyes y quita reyes. because the word of God says that it is God who places kings and takes away kings. Podríamos pasar horas debatiendo por qué, We can spend hours debating why, pero ese no es el punto. but that's not the point. El punto es la soberanía de Dios. The point is the sovereignty of Por God. eso, hermano, nuestra meta no es criticar a los líderes políticos, That's why our goal is not to criticize political leaders, sino hacer lo que Pablo le dijo al pastor Timoteo. but do what Paul said to Timothy. Hagan oraciones por los que están en posición de autoridad, Give prayers to those who are in positions of authority, porque Dios tiene dominio sobre ellos. because God has dominion over them. Aleluya.
Amen. En otras palabras, In other words, Dios es un Dios soberano. God is a sovereign God. Él es la última fuente de poder y de autoridad sobre toda persona en la tierra. He's the last source of power and authority over every person on earth. Por eso, hermano, yo no estoy muy preocupado por las elecciones que vienen, That's why I'm not very worried about the elections that are coming up. porque Dios va a elegir la persona correcta. Because God is going to choose the right person. Mi preocupación no es la persona que va a ser elegida, My worry is not the person who's going to be voted in, es si tú vas a votar con Dios. is if you are going to vote with Ya God. Dios eligió. God already chose. ¿Vas a elegir tú junto con Dios? Are you going to choose alongside ¿O God? vas a votar en contra de lo que Dios decide? Or are you going to vote against what God chooses? Independientemente de quién sube al poder político de esta nación, Independently of who rises to power as the president of this nation, Dios va a tornar su corazón hacia donde Él quiere. God is going to turn his heart to where he wants. Proverbios 21:1 dice, Proverbs 21:1 says, como los repartimientos de las aguas, like the rivers of water, así está el corazón del rey en la mano de Jehová. the king's heart is in the hand of the Lord. A todo lo que quiere lo inclina. He turns it wherever he wishes. Eso muestra que Dios tiene poder That's- para dominar sobre las naciones. That shows that God has power to dominate over nations. Creo que el problema nuestro es este. I think our problem is this. Es que a menudo nos hacemos las preguntas equivocadas antes de votar. Is that oftentimes we ask ourselves the wrong questions before voting. Voy a compartir un pasaje bíblico. I'm going to share a passage, Un pasaje bíblico que tiene dos preguntas. a biblical passage that has two questions. Una pregunta equivocada One that is a wrong y una pregunta correcta. and a question that is right. Esto lo hizo un líder de una nación. This was a leader of a nation who made this Hizo una question. pregunta equivocada He made the wrong question y hizo una pregunta correcta. and then he asked the right question. Estoy hablando de Josué. I'm talking about Joshua. Antes de que Josué, como el líder de la nación de Israel, Before Joshua, as the leader of the nation of Israel, fuera a llevar a la nación a conquistar la tierra que Dios le había prometido, and before he brought the nation of Israel to conquer the promised land, tuvo un encuentro con Dios. he had an encounter with God. Y en ese encuentro le hizo una pregunta equivocada And in that encounter, he had an incorrect question, y le hizo una pregunta correcta. but then he asked the correct Son las question. mismas dos preguntas que tú y yo tenemos que hacernos antes de votar. They're the same two questions you and I must ask ourselves Mira, before mi hermano, voting. hoy le estoy dando una introducción nada más. Look, today I'm just giving you an introduction. Los detalles, cómo debe votar, The details of how we should vote vienen las próximas semanas. are coming in the next few weeks. Pero quiero que usted entienda la perspectiva que tenemos que tener, But I want you to understand the perspective we must have, la forma en la cual debemos preguntarle a Dios. the way in which we should ask God. Leamos el libro de Josué, capítulo 5, versículo 13. Let's read the book of Joshua, chapter 5, verse 13. Dice, estando Josué cerca de Jericó. And it came to pass when Joshua was by Jericho. Recuerda, Jericó era la primera nación que iba a conquistar como nación. Remember, Jericho was the first nation that they were going to conquer as a nation. Estando Josué cerca de Jericó, When Joshua was by Jericho, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, that he lifted his eyes and looked, and behold, a man stood opposite to him, el cual tenía una espada desvainada en su mano. with his sword drawn in his hand. Mira, una espada desvainada de su mano A sword that is taken out. significa que esa persona estaba listo para unirse a alguien. That means that person was ready to unite themselves with someone. Por lo menos eso pensaba Josué. Or at least that's what Joshua thought. Pero se estaba equivocando porque Dios no estaba por unirse a nadie. Because he was incorrect, because he wasn't going to join himself with anyone. Dios estaba buscando quién se unía a él. God was looking for someone to unite Dios himself to tenía un him. plan que quería llevar a cabo en Jericó. God had a plan that he wanted to take out in Jericho. Pero para poder hacerlo, But to be able to do it, Dios tuvo que decirle a Josué God had to tell Joshua la pregunta equivocada the incorrect question y llevarlo a que hiciera la pregunta correcta. and taking him to ask the correct question. Dice que tenía una espada desvainada en su mano. And it said he had a sword drawn in his hand. Cuando Josué lo vio, porque recuerda, Josué era el capitán del ejército de Israel. And when Joshua saw him, and remember, Joshua was the captain of the army of Israel,
Alguien con una espada, a lo mejor viene a pelear conmigo. If he has a sword out, he's going to be fighting Vamos a with me. conquistar Israel. We're going to conquer Israel. Podemos usar una espada más, We can use another un sword, guerrero más. another warrior. Y dice que Josué yendo hacia él le dijo, And it says Joshua going unto him said, o debió decir le preguntó, or he should have said he asked, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? are you for us or for our adversaries? Es como nosotros diríamos, It's as we would say, Dios, ¿eres de los demócratas o de los republicanos? God, are you with the Republicans or with the Democrats? ¿Estás a favor de los liberales o de los conservadores? Are you in favor of liberals or conservatives? ¿Eres parte de la izquierda o parte de la derecha? Are you part of the left or are you part of the right? Esa es la pregunta equivocada. That is the incorrect question. Dios no está al lado de ningún partido político. God is not on the side of any political party. Es más, déjeme decirle algo. Actually, let me tell you something. La respuesta que Dios, en este caso, esto es una teofanía. The response of God, and this is a theophany, En otras palabras, es una manifestación del Cristo preencarnado. actually it's a manifestation of Jesus pre-incarnate. Cuando se le aparece ahí Jesucristo, When Jesus appears to him, la respuesta que él le da the response that he gives to him sorprende totalmente a Josué. completely surprises Joshua. Josué le pregunta, Joshua asks him, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? are you for us or for our adversaries? Dice el versículo 14, And verse 14 says, Dios le respondió, he responded, God responded, no, no. no soy ni de tu equipo ni del equipo del enemigo. No, I'm not on your side or on your enemy's side. No vengo a apoyar al republicano ni vengo a apoyar al I demócrata. don't come to support the Republican or the Democrat. Él dijo, no, He said, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. but as commander of the army of the Lord, I have come now. Ahora, mire la respuesta de Josué. Now listen to the response of Joshua. Josué se dio cuenta que hizo la pregunta equivocada. Joshua realized he asked the wrong question. A menudo decimos, Señor, yo creo esto Oftentimes we say, Lord, I believe this porque esto me conviene. because this benefits Voy me. a apoyar a este partido político. I'm going to support this political Voy a party. votar por este líder político I'm going to vote for this political leader porque ayuda a mi situación como inmigrante. because they help my situation as an immigrant. Ay, perdón, pastor, yo sé que pisé algunos callos hoy. I know that might have been very sensitive. O voy a escoger este líder político Or I'm going to choose this political leader porque va a crear más oportunidades de empleo. because they're going to create more employment benefits. Y no es que eso es malo en sí. And it's not that that is bad in itself. A veces exaltamos, voy a escoger este partido político Sometimes we exalt, oh, I'm going to choose this political party porque ese líder no cree en el aborto. because that leader doesn't believe in abortion. O escoger este partido político Or choose this political party porque este otro partido because this other party, promueve algo que la Biblia enseña. because they promote something that the Bible says. Nuestro problema es este. Our problem is this, Y las estadísticas muestran mucho esto. and statistics show this a lot. We are, and I'll translate this. We are single issue voters. Somos personas que votamos por un solo asunto. En otras palabras, levantamos un asunto como más importante que el otro. In other words, we raise up an issue as more important than another. Pero la Biblia habla de la justicia social. But the Bible talks about social La Biblia justice. también habla de la discriminación. The Bible also talks about discrimination. La Biblia habla de amar al prójimo. The Bible talks about loving your brother. Sí, pero también habla de no quitarle la vida a aquellos que Dios ha creado del vientre de la madre. But it also talks about not killing those lives of those that God created in the womb. Pero como yo nunca voy a cometer un aborto, But as I'm never going to commit an abortion, pero me puede dar los papeles porque este me prometió tal cosa, because this one promised me papers, so I'm going to vote for him. entonces voy a decirle a mis hijos que voten por tal persona. So I'm going to tell my kids to also vote for that person. Hermano, quiero ser bien claro con esto. I want to be very clear with this. Yo no estoy tomando una posición hacia una o hacia otra. Yo quiero abrir su mente a una realidad. I'm not taking one side over the other. I want to just open your eyes. Por eso es que Dios no es ni republicano ni demócrata. That's why God is neither a Republican nor a Porque ni Democrat. los republicanos ni los demócratas Because neither Republicans nor Democrats se alinean totalmente con los principios bíblicos. align themselves fully with biblical principles. Decir eso es decir una mentira. To say that is to say a complete Por lie. eso hay que orar al Señor That's why we must pray to God y escuchar también, enterarse y leer. and listen as well as read.
Porque solamente pensamos lo que me conviene. Because sometimes we only think about what benefits me. Si Jesús hubiese pensado lo que le convenía, If Jesus thought about what was convenient to him, no hubiese dado su vida para salvarte a ti. he wouldn't have given his life to die for you. Si Pablo hubiese pensado en lo que convenía, If Paul would have thought of what was convenient for him, no hubiese viajado el mundo completo para predicar el evangelio. he wouldn't have left to the entire world to preach the Por gospel. eso el llamado de Jesús es niégate a ti mismo. That's why the gospel of God is to deny yourself. Toma tu cruz cada día y sígueme. Take your cross every day and follow me. Vamos a seguir a Jesucristo. Let's follow Jesus Christ. Vamos a votar como Dios vota. Let's vote as God votes. Aunque eso signifique mi propio sufrimiento. Even though that means my own suffering. Siento como predicar hoy, no sé. I feel like I preached. I don't know why. Aleluya. Pero lo voy a dejar ahí. I'm going to leave it there. Me estoy emocionando demasiado. I'm getting too excited. Yo no sé usted, hermano, I don't know about you, pero a mí la palabra de Dios me emociona. but the word of God makes me Hay gente que se excited. emociona con una película. There's people who get excited about a movie. Yo me emociono con la palabra de I get Dios. excited about the word of God. Hay gente que se emociona con un cantante. There's people who get excited about a singer. Yo me emociono cuando aquí cantan Luis y Jaina. I get excited when Louis and Jaina sing. No porque cantan ellos, Not because they sing, es porque cantan al Rey de Reyes y Señor de Señores. but because they're singing to the King of Kings and Es Lord of porque Lords. salta al único que merece gloria y honra. It's because they're exalting the only one who deserves all honor and glory. Aleluya. Amen. Dios le dice a Josué, God says to Joshua, no estoy al lado de ninguno de ustedes. I'm not on the side of any single one of you. Israel, escucha, Israel, listen. no es Israel de Telma, es la nación de Israel. Not Israel from Telma, Israel, the nation. Israel, aunque ustedes son mi pueblo escogido, Even though you are my chosen people, no estoy de tu lado. I'm not on your side. Tampoco estoy del lado de Jericó que casi no ha escuchado ni mi nombre. Nor am I on the side of Jericho that has barely listened to my name. Esa es la pregunta equivocada. That's the wrong question. No es a qué lado Dios está. It's not on which side God is Es on. en qué lado tú estás. It's on which side you're on. ¿Estás al lado de Dios Are you on God's o side al lado de Satanás? or on Satan's ¿Al side? lado de los valores de Dios Next to the o values al of lado de God los valores y principios de Satanás? or on the sides and principles of Satan? No hay punto medio. There's no middle O ground. hay uno Or there's one o hay otro. or there's another. La pregunta equivocada The incorrect question es de qué lado estás. is on which side are you on? Cuando Jesús dice, When Jesus says, no, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora, but as the commander of the army of the Lord, I have now come. Él está diciendo, no vengo a estar del lado de nadie, He's saying, I'm not coming to be on anyone's side. vengo a tomar control. I'm coming to maintain Porque control yo domino sobre la faz de la tierra. because I dominate over the face of the earth. ¿Cuántos quieren que Dios controle? How many want God to control them? Hay que estar del lado de Dios, We aleluya. have to be on the side of God. Dios es un Dios independiente. God is an independent God. Y nosotros como cristianos And us as Christians debemos estar dependiendo de los valores de Dios. should be depending on the values of God. Ahora, continuemos con el versículo 15. Now let's continue with verse 15. Josué 24:15 dice, pero si a ustedes le parece mal, perdón, me adelanté. Disculpe porque me salté algunas cosas de mi nota, eso le pasa a los predicadores también, ¿ok? La pregunta correcta es esta, versículo 14 de Josué capítulo 5. The correct question is this, verse 14 of Joshua chapter 5. ¿Estoy yo al lado de Dios? Am I on the side of God? Mira lo que dice el versículo. Entonces Josué se postró sobre su rostro en tierra y le adoró.
Then Joshua fell to his face on the earth and worshipped, y le preguntó, and asked him, ¿qué dice mi Señor a su siervo? "What does my Lord say to his servant?" No es, Señor, tú estás de mi lado. Not, "God, are you on my No, side?" Señor, ¿qué es lo que tú dices? What is it that you have to say? Aquí está lo que Dios dice. This is what God has to say. Josué quería saber lo que Dios dice. Joshua wanted to know what God had ¿Sabe to lo que say. Josué hizo? You know what he had to say? What Joshua Él did? tomó una rodilla, He took a knee. se postró ante el Señor He stood before the Lord. y le dijo, perdóname He said, "Forgive me por hacerte la pregunta equivocada. for asking you the incorrect question. ¿Qué es lo que tú quieres decirle a tu siervo? What is it that you want to say to your Yo servant? quiero saber lo que tú piensas. I want to know what you think. Yo quiero saber lo que tú sientes. I want to know what you feel. Yo quiero regirme por tus valores. I want to reflect your values. ¿Qué tú dices a tu siervo? What do you say to your servant? ¿Qué dice mi Señor a su siervo? What does my Lord say to his servant?" Esa es la pregunta correcta que tenemos que hacerlo cuando vamos a votar. That is the correct question we must ask ourselves when we go to vote. ¿Qué Dios dice en su palabra? What does God say in his word? No podemos ser gente que votamos por simplemente un solo punto político. We cannot just be voters that simply vote based on one political principle. Tenemos que votar con todo el consejo de la palabra de Dios. We have to vote with the entire counsel of the word of God. Nadie puede escoger por ti la pregunta correcta, No one can choose for you the correct question, pero tampoco nadie puede escoger por ti la respuesta correcta. but nobody can also choose for you the correct answer. Josué 24:15 dice, Joshua 24:15 says, pero si a ustedes le parece mal servir al Señor, "But if serving the Lord seems undesirable to you, elijan ustedes a quienes van a servir. then choose for yourselves this day whom A you will los serve. dioses que sirvieron sus antepasados al lado del río Éufrates o a los dioses de los amorreos en cuyas tierras ahora ustedes habitan. Whether the gods your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in those lands who you are living. Por mi parte, But as for me, mi familia y yo serviremos al Señor." me and my household will serve the Lord." Mi pregunta es esta: My question is this: ¿ya escogiste el lado de Dios? have you already chosen the side of God? ¿Ya escogiste a Dios? Have you chosen God? Porque cuando escoges a Dios, Because when you choose God, escoges su reino, you choose His kingdom, escoges sus principios, you choose His sus principles, preceptos His precepts, sus valores His values, y su verdad. and His truth. Hay una razón por la cual esto es sumamente importante. There's a reason why this is extremely important. Es porque cuando vivimos fuera de los valores de Dios, It's because when we live outside of the values of God, no puede haber una paz completa en nuestra vida, there cannot be a complete peace in His home, ni in tampoco His en heart, nuestra nación. or in our nation. Por eso el profeta Isaías, That's why the prophet Isaiah said en el capítulo 48, nos dice estas palabras. in chapter 48 says these words, Versículo 17. verse 17. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. This is what the Lord says, your Redeemer, the Holy One of Israel. Yo soy el Señor tu Dios que te enseña lo que te conviene. I'm the Lord your God who teaches you what is best for you. ¿Usted escuchó claro? Did you listen carefully? Que te enseña lo que te conviene. That shows you what is best for you. Que te guía por el camino en que debes andar. Who directs you in the way you should go. Que te guía la manera en que debes votar. Directs you in the way you should vote. En otras palabras. In other words. Ahora escuche lo que dice el versículo 18. Now listen to what verse 18 says. Si hubieras prestado atención a mis mandamientos, If only you had paid attention to my commands, tu paz habría sido como un río y tu justicia como las olas del mar. your peace would have been like a river, your well-being like the waves of the sea. Entonces, si no estás del lado de Dios, So if you are not on the side of God, no puedes disfrutar de la paz que Dios quiere. you cannot enjoy the peace that God wants. Si esta nación no está al lado de Dios, If this nation is not on the side of God, no puede haber paz. there can be no peace. Por eso hay tantas revueltas. That's why there's so many revolts. ¿Por qué? Porque no estamos viviendo bajo los principios de Dios. Because we're not living under the principles of God. Hay que dejarnos regir por el príncipe de paz. We have to allow ourselves to be guided by the Prince of Peace. Y hay que llegar a las urnas con la visión bíblica de Dios. And we have to go there with the biblical vision of God. Mira, hermano, hay consecuencias cuando elegimos incorrectamente. There are consequences when we choose incorrectly. Cuando votamos en contra del voto que Dios ha dado. When we vote against the vote that God has given.
Versículo 20 a 21. Verse 20 to 21. ¿Cómo sabemos cómo debemos votar? How do we know how we should vote? Examinemos a los líderes que vamos a elegir. Let's examine the leaders who we're going to Por choose. ejemplo, Isaías 5, 20 a 21 dice: For example, Isaiah chapter 5, verse 20 to 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, Woe to those who call evil good and good evil, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, who put darkness for light and light for que darkness, ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. who put bitter for sweet and sweet for bitter. El líder por quien estás pensando votar The leader in which you are thinking of voting for, le llama a lo malo bueno does he call what is bad good y a lo bueno and malo. what is good bad? Entonces cuidado porque vienen ay, Because there, be careful, o woe comes. a woe comes. Son advertencias, o sea, Dios cuando dice ay significa calamidad. When it says woe, it means there's calamity. Dios quiere evitarnos calamidad como nación. He wants to avoid calamity for us as Pero a para nation. eso tenemos que escuchar a Dios y conocer a Dios. But for that, we need to know God and understand Him. No solamente amar, decir que amamos a Dios, Not only say we love God, sino defender lo que Dios ama, but defend what God loves, sus valores y sus principios. His values and His principles. Por eso en las próximas semanas voy a usar este versículo bíblico That's why in the next few weeks, I'm going to use this biblical passage. de ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. There are those who say that the good is bad and bad is good. Y vamos a mirar diferentes tipos de puntos And we're going to see different principles que nos van a ayudar a tomar mejores decisiones cuando vayamos a votar. that are going to help us make better decisions when we go to Vamos a vote. ver lo que dice la cultura We're going to see what culture says y lo que Dios dice. and what God says. Y tenemos que tener cuidado de no decir lo que Dios dice es bueno que es malo. And we have to be careful that what we say that what God says is bad. Dice el versículo 21, hay de los que son sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. And then verse 21 says, woe to those who are wise in their own eyes and prudent in their own sight. ¿Por qué Dios dice que tengamos cuidado? Why does God say to be careful? Porque hay consecuencias cuando no votamos del lado de Dios. Because there are consequences when we don't vote on God's side. Observe conmigo el versículo 24 de ese mismo capítulo de Isaías 5. Observe with me in verse 24 of Isaiah chapter 5. Por eso, Therefore, así como las lenguas de fuego devoran la paja y el pasto seco se consumen las llamas, as tongues of fire lick up straw and as dry grass sinks down in the flames, su raíz se pudrirá y como el polvo se disipará su flor. so their roots will decay and their flowers blow away like dust. Porque han rechazado la ley del Señor Todopoderoso For they have rejected the law of the Lord Almighty y han despreciado la palabra del Santo de Israel. and despised the word of the Holy One of Israel. Una nación que rechaza los principios de la palabra de Dios, A nation that rejects the principles of the word of God, que desprecia la palabra del Santo de Israel, that rejects the Holy One of Israel, es una nación que lamentablemente va a sufrir pérdidas. is a nation that sadly is going to suffer La loss. Biblia dice que serán como lenguas de fuego que devoran la paja y el pasto. The Bible says it'll be as tongues of fire that lick up straw and as dry La grass. raíz de esa nación, dice la palabra, se pudrirá It says that the roots of that nation will decay y se disipará su flor. and they will dissipate like flowers in the wind. Tengamos cuidado Let's be careful que no seamos partícipes that we are not participants, de que esta nación se esté marchitando ante el mundo. that this nation be withering before the world. Hay que votar como Dios vota. We must vote as God votes. Y con esto voy a terminar. And with this, I'll finish. Tú y yo tenemos decisiones que tomar. You and I have decisions we must make. Y aquellos que tienen el derecho de votar, ejerza por favor su derecho. And those who have the right to vote, please exercise your right to vote. Hermano, lea, Read, capacítese,
educate yourself. Compare lo que usted escucha en los medios. Compare what you hear in the social medias. Compare las plataformas y las posiciones de cada partido Compare the platforms and positions of every party con lo que la palabra del Señor dice. with what the word of God says. Y entonces tome su mejor decisión. And then make your best decision. Mire, hermano, ya yo le dije ahorita que ningún partido se alinea completamente a la palabra de Dios. Listen, I already told you that no single political party aligns themselves completely with the word of God. Pero hay algunos, la plataforma de algunos partidos políticos But the platform of some political parties, en ciertas medidas promueven más los valores de Dios. and in some ways promote more the values of God. Y es tu responsabilidad And it is your responsibility averiguar cuál es. to determine which one it Para que is, puedas votar con Dios. so you can vote with God. Porque ya Dios lanzó su voto. Because God already sent Ya out his Dios vote. escogió quién será nuestro próximo He already presidente. chose who is going to be our next La president. pregunta es si tú y yo vamos a estar del lado de Dios. The next question is if you and I are going to be on God's side. Es importante que estemos del lado de Dios. It's important that we are on God's side. Porque es la única manera que nuestra nación puede realmente recibir bendición. Because it's the only way that our nation can truly receive blessing. Dice el Salmo 33, versículo 12. Psalm 33, verse 12 says, Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Blessed is the nation whose God is the Lord. El pueblo que escogió por su heredad. The people he chose for his inheritance. Bienaventurada la nación que Jehová Dios es su Dios. Blessed is the nation that the Lord their God is their God. Ahora, decir que Dios es mi Dios, To say that the Lord is my God, lo dice cualquiera. anyone can say that. Ahora, realmente representar a Dios Now, truly representing God es vivir de acuerdo a lo que su palabra enseña. is to live according to what his word says. Aunque te cueste sacrificio, Even though it costs aunque te sacrifice, cueste burla, even though maybe they ridicule y you, aunque nos cueste la and muerte. even though it might cost us death. Los apóstoles y muchos cristianos murieron por los valores que predicaban. The apostles and many followers of Jesus died for the word and what they Tu believed. Salvador Jesucristo Your murió por los Savior. valores que él predicaba. Jesus Christ died for the values he preached. Pero no retrocedió, But he did not go back. mantuvo su mirada fija hacia Jerusalén, He maintained his sight fixed in Jerusalem, aunque sabía que le iba a costar su propia vida. even though he knew it was going to cost his life. Si la iglesia dejara de estar tan dividida en partidos políticos If the church would stop being so divided based on political y parties se uniera en base a los principios de la palabra, and would unite themselves based on the principles of the word, la iglesia sería más respetada en los Estados the Unidos. church would be greatly respected in the U.S. Tenemos una influencia increíble sobre esta nación, We have a great influence over this nation, pero tenemos que ejercer el derecho al voto but we have to exercise the right to vote y votar como Dios vota. and vote as God votes. Ponte de pies conmigo en este día. Stand to your feet with me today. Padre, te doy gracias por tu palabra. Father, we give you thanks for your word. Tu palabra es lámpara a nuestros pies Your word is a lamp unto our y feet, es una lumbrera a nuestro and it camino. is a light unto our path. En otras palabras, nos enseñas los pasos cortos que debemos dar In other words, it shows us the short paths we must take y también las decisiones que vienen en el futuro. and also the decisions that are coming in the future. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo I ask you, Lord, that your Holy Spirit ministre a cada vida. ministers to every life, Que sepamos que representamos a un reino que no es de esta tierra. that we know that we represent a nation that is not of this world. Ayúdanos, Padre, a levantar los valores de tu reino. Help us, Lord, raise up the values of your kingdom, Amar los valores de tu reino. to love the values of your A kingdom, promover los valores de tu reino. to promote the values of your kingdom. Aquellos que tenemos el derecho al voto. Those who have the right to vote. Yo te pido, Padre, que tú nos ayudes a votar como tú votas. I pray that you allow us to vote how you vote. Quita toda idea preconcebida de la mente Take away every preconceived notion from the minds de partidos of políticos. political parties. Toda lealtad a los partidos políticos sea rota en el nombre de Jesús. Every loyalty of a political party be broken in the name of Jesus. Y danos solamente una lealtad a ti, Señor. And give us a single loyalty to you, Danos un God. espíritu leal a tus principios, Give us a loyal spirit to your principles, a tu verdad. to your truth. Que luchemos
por lo que tú luchas. That we fight for what you fight Que for. promovamos lo que tú promueves. That we promote what you promote. Que declaremos como bueno lo que tú dices que es bueno. That we declare what is good, that what you say is good. Y que no temamos decirle al pecado, pecado. And that we are not ashamed of calling sin, sin. Que en el nombre de Jesús de Nazaret. In the name of Jesus of Nazareth. Quisiera saber si hay alguien que está con nosotros, I would like to know if there was anyone among us que quiere entrar a ser parte del reino de Dios. that wants to enter to become part of the kingdom of God. Hay muchos reyes o presidentes en la There tierra, are many presidents or kings on the earth, pero hay un solo Rey de Reyes y Señor de but there's Señores, only one King of kings and one Lord of lords, Jesucristo. Jesus Y Christ. es bajo ese reinado, And it's under that kingdom, bajo ese señorío y esa autoridad, under that lordship and authority, donde tú tienes que ser colocado where you need to be placed. si quieres tener la mejor cobertura posible. If you want to have the best covering Y possible, para entrar a ese reino, and to be able to enter into that tienes que kingdom, hacer lo que Jesús le dijo a Nicodemo. you have to do what Jesus said to Nicodemus. Es necesario nacer de nuevo. It is necessary to be born again. ¿Cómo nacer de nuevo? How do you become born again? Reconociendo que eres un pecador, Recognizing that you're a sinner, confesando a Jesucristo con tu boca, confessing Jesus with your lips, confesándolo como Señor y Salvador de tu vida, confessing Him as Lord and Savior of your life, creyendo que descendió del cielo, believing that He descended from heaven. siendo Dios tomó naturaleza de hombre Being God, He took the nature of a man para derramar su sangre en una cruz para el perdón de tu pecado. to shed His blood on a cross for the forgiveness of your sins. Si tú crees eso If you believe y that, aceptas el regalo que Dios te da, and you accept the gift that He gives el you, perdón de tus pecados, the forgiveness of your la sins, palabra dice que eres trasladado de las tinieblas a su luz the admirable, Word declares that you go from darkness into His marvelous light, del reino de las tinieblas from the kingdom of darkness al reino de la luz. into the kingdom of light. Pero para eso tienes que aceptar el regalo. But for that, you need to accept the gift. Habrá alguien en medio de nosotros If there's anyone who is among us que dice, yo quiero aceptar ese regalo. that says, I want to accept that gift, Quiero ser traspasado de las tinieblas a la luz admirable. I want to go from darkness into His marvelous light, Quiero pasar de muerte a vida I eterna. want to go from death into eternal life. Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocer. If that is you, raise your hand to recognize you. Este es el día que Dios ha hecho para salvarte. This is the day the Lord has made to save you. La palabra declara que hoy es el día de salvación. The Word declares that today is the day of salvation. A lo mejor tú has estado caminando muy lejos de Dios. May you've been walking far away from God. Fuiste escogido por Dios, You were chosen by God, como fue Israel, as Israel was, pero no has hecho caso a los mandamientos de Dios. but you have not obeyed the commandments of Y God. por ello has sufrido consecuencias. And for that, you have suffered consequences. Déjame decirte, Dios te está haciendo una invitación Let me tell you, He's making an para que invitation reconcilies tu vida con Él. for you to reconcile your life with Jesús Him. vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Jesus came to give us life and life in abundance. Pero para ello tenemos que andar en sus preceptos. But for that, we need to follow His precepts. Habrá alguien que quiera reconciliar su vida con Dios. Is there anyone who wants to reconcile their life with Christ? Si ese eres tú, levanta tu mano para reconocer. If that is you, just raise your hand to recognize you. Si alguien nos escucha por estos medios, If anyone is listening to us through this live quiere entregar transmission su vida a Jesucristo, and wants to give their life to Christ, por favor, comunícate con nosotros a ese número que tú ves en pantalla. please write to us on that number that you see on your screen. Nuestro deseo es poder guiarte por el camino de la verdad Our desire is to be able to guide you into all truth y ayudarte a que viva la vida abundante que Jesucristo ganó para ti. and to live the abundant life that Christ already won for you. Dios está buscando un pueblo sabio, God is seeking a wise people, un pueblo íntegro, a people with integrity, un pueblo que no se deje conmover por la sociedad, a people that is not allowed to be swayed by ni society por las opiniones, or by opinions ni por la Corte or Suprema, by the Supreme Court, sino por el Dios Supremo. but by the Supreme God. Mientras adoramos a Dios, As we worship God, yo creo que tú te hagas esta pregunta. I want you to ask yourself this question. ¿Estás del lado de Dios? Are you on the side of God? En los años anteriores que has votado, In previous years that they voted, ¿has votado del lado de Dios? have you voted on God's side? Si no fue así, If that wasn't like that, es tiempo
de pasarte al lado de Dios. It's time to pass to God's side. Es tiempo de votar junto con Dios. It's time to vote Y alongside la God. única forma de hacerlo And the only way to do that es conociendo los valores de su palabra is knowing the values in the Word y haciendo todo lo posible por promoverlo. and doing everything possible to promote it. Así que mientras adoramos a Dios, So as we worship God, dile: Dios, dame un celo por tu palabra. say, God, give me a burden for your Word. Dame amor por tus principios bíblicos. Give me love for your principles. Ayúdame a amar lo que tú amas Help me to love what you y love aborrecer lo que tú aborreces. and abhor what you abhor. A promover lo que tú To promueves promote what you y a promote condenar lo que tú and condenas. condemn what you condemn. Ayúdame a ser un reflejo de tu imagen en la tierra. Help me be a reflection of your image on earth. Pide a Dios que Dios haga eso contigo Let God and ask God to do that with you mientras adoramos el nombre del Señor. as we worship the name of God. Thank you, Jesus. La atmósfera cambiando está. Spirit of God. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve.
descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Milagros pueden suceder, tu espíritu está aquí, Es evidente tu mover. tu espíritu está aquí. Milagros pueden Suceder, tu espíritu está aquí, Es evidente tu mover, tu espíritu está Yo no sé si usted entiende, hermano, que hay una razón por la cual celebrar. Pero es que Dios domina sobre todos los reinos de la tierra. Yo quiero que saquemos 2 minutitos más, por favor, y celebremos esa verdad. Y cantemos la primera canción que cantamos el devocional, que habla de cómo Jesús domina sobre la tierra. Si tú lo crees, decláralo, hermano, por fe. Y dile: Padre, ejerce tu dominio también en mí. Declaremos esa verdad ante Dios. Aleluya. Oh Padre eterno, establece tu reino, dominio son solos tuyos, Dios. oh Padre eterno, establece tu reino, poder y dominio son solos tuyos, Dios. Oh Padre eterno, establece tu reino, poder y dominio son solos tuyos, Dios. Oh Padre eterno, establece tu reino, poder y dominio son solos tuyos, Dios.
Dios ha establecido su reino. Tú y yo somos parte de ese reino. Hagamos valer y conocer el reino de Dios en la tierra. Pueden sentarse, más o menos, ya vamos a despedirnos. Queremos dejarlo con los anuncios para esta semana. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos alegra que tú hayas sido parte de nuestro servicio de adoración a Dios. Estos son los anuncios de Senda más recientes que no te quieres perder. Información de nuestra iglesia, visita iglesiasenda.org. Hoy, si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.